Segunda media hora del programa, estamos hablando de las semejanzas y las diferencias de lo que fue Octubre Negro del 2003 y Octubre Negro del 2019. Estos dos octubres que todavía nos han dejado con este octubre que nos ha dejado con el estrés postraumático. Hablábamos del protagonista, que es la policía, esa institución verde olivo que sin duda nos ha dejado referencias muy claras. Y tú querías acotar algo más en todo el análisis que hacíamos. Sí, justamente el tema que el 2003, en febrero del 2003, sí, la policía se rebela, sí, o sea, se subleva en la Plaza Murillo, cerca del UTOP, por el impuestazo que se había dado unos días antes. Entonces consideraba que se estaban atentando a sus intereses y a sus derechos. En cambio, en el 2019, la policía casi se ve forzada a tomar una posición ante el desborde de las manifestaciones que se han dado a nivel nacional. Pero además ante la pinchada que le daba la sociedad al ego de la policía, que había sido maltratado. Cuestionaban su dignidad, puesto que estaban en un papel prácticamente servil. El año 2003, la policía se agarró directamente a balazos con el ejército en la Plaza Murillo, con muchas bajas. En el 2019 veíamos a la policía en un papel auxiliar de llevar, no sé, hasta pollos. Y eso ha generado indignación en la policía. Y se ha visto también un tema que es importante mencionarlo, el tema del famoso bono que les habrían dado y que habría sido de sus propios recursos. Bono lealtad. El bono lealtad, que ni siquiera algo que salía del TGN, sino que era parte de su propio dinero, de sus aportes. Entonces eso también los policías han pretendido jugar con la inteligencia y sus intereses, entonces ellos ya se han dado cuenta y los factores ya los han empujado a tomar una posición. ¿Te acuerdas que en 2003, otra cosa que me gustaría recordar, hubieron varias bajas de policía? Sí. Varias bajas. En esta ocasión han habido 2, creo, ¿no es cierto? 2 o 3, pero en el 2003 hubieron muchos policías muertos. Era increíble llegar a Plaza Murillo y ver que se estaban disparando del UTOP a Palacio, entre militares y policías se disparaban. Ese fue uno de los momentos más dramáticos de nuestra historia. 15 años atrás, la policía y el ejército se estaban disparando sobre el Palacio de Gobierno. Y como tú mencionas, Verónica, había muertos por doquier, de las fuerzas del orden. Entonces había una falta de institucionalidad y que ya era una muy mala señal de la falta de cohesión y de mando de Gonzalo Sánchez de Lozada. Bueno, esta historia ahora, el 2019, es completamente diferente, porque vemos policías y militares y ahí incorporo este nuevo actor que son las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas del 2003 versus las Fuerzas Armadas del 2019. Hazme una comparación, por favor. En el 2003 tenemos unas Fuerzas Armadas que estaban pretendiendo hacer o cumplir un rol constitucional. Siempre considerado un error que Gonzalo Sánchez de Lozada no adoptó las medidas correspondientes para que ese ejército, para que las Fuerzas Armadas salgan con todas las garantías necesarias para cumplir una determinada labor. En este caso, el 2003, siendo objetivos ya alejados por el tiempo, tenía que haber dictado un estado de sitio para utilizar correctamente a las Fuerzas Armadas. No lo hizo y significó determinación de responsabilidad penal sobre los comandantes de las 3 fuerzas. Están pagando 15 años de cárcel en este instante. Así es, siguen detenidos. El 2019... la noche dramática del 11 de noviembre, cuando la gente pedía a gritos la salida de las Fuerzas Armadas, porque la policía había sido rebasada, los comandantes, y más que los comandantes que yo tengo entendido, los coroneles y algunos generales, prácticamente obligaron al Estado Mayor a que tome una determinación. Pero necesitaban el respaldo de lo que es la LOFA, y lo que se interpretaba por la Constitución como tal. O sea, se nota que aprendieron la lección, ¿no es cierto? Porque ¿quién les pidió que salieran? Les pidió la presidenta, les pidió Camacho, que en ese momento estaba como un gran protagonista, la población pedía gritos y recién decidieron salir. La anterior vez salieron el 2003 salieron a un pitazo del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, y eso fue lo que indignó profundamente a la población. Hazme un análisis también de este protagonista
y de sus alianzas posteriores, ¿no? O sea, ahora ya no son enemigos, ahora son amigos. Bueno, creo que yo muchas veces me quejo, Roberto es testigo, de que la historia no solamente es para desfilar, sino para aprender, y generalmente los bolivianos no aprendemos. No es solamente para desfilar. Sí, para horas cívicas, es para aprender. Buenísimo. Pero creo que realmente vemos ahora que hemos aprendido cosas. Sí. Por ejemplo, antes, en los 80, el general, digo, un general que se sentía enviado, todos se sienten en Bolivia, es desde el gen elegidos de Dios, sí, lo sentimos todos de alguna forma presidenciables, ¿no? Y los generales en los 80 lo eran así, entonces yo tomo el poder, todo eso, y de salvar, además, con esas frasecitas, un gobierno de reconstrucción, un gobierno de cohesión, un gobierno de unidad, ¿no? Siempre el mismo discurso desde hace más de 100 años. Ese es el tema. Y antes un militar entraban sin necesidad de una firma, y eso es lo que pasó, y por eso están pagando ese gran digamos, pecado los generales, los comandantes que estuvieron en el 2003. Ahora se necesita una firma. Y lo que se sabe por varias fuentes es que el presidente no iba a firmar, el expresidente Morales. Entonces los militares no iban a salir, porque el salir sin una firma, eso en el futuro los condenaba. Uy. Entonces, eso de no firmar, creo que se hizo en el gobierno de Carlos Mesa, si no me equivoco. De Carlos Mesa. Creo que es una de las grandes cosas del gobierno de Carlos Mesa que hay que analizar. Es que ahora, no, o sea, hay un mecanismo para cuidar tanto al gobierno y sobre todo cuidar a las Fuerzas Armadas, por decirlo de alguna forma, que no sean prostituidas, digamos, en este tema de querer los gobiernos utilizarlos para quedarse en el poder. Entonces, nadie firmó, y por eso es que las Fuerzas Armadas al final, hay otra historia novelesca, que eso con el tiempo se sabrá, pero es que deciden no salir a reprimir al pueblo que se estaba levantando contra el fraude y contra el gobierno. Esa es la gran diferencia 2003 Correcto, y 2019, como decía Verónica, y también tú los refrendas. El 2003, al primer pitazo, Así es. salieron, y no salieron con un instrumento. Además, en ese instante salieron a acribillar en el alto, acribillar en el alto a nuestros aymaras. Eso fue una cosa impresionante. O sea, fue impresionante porque ni siquiera hubo el criterio de emitir lo que es, o sea, constitucionalmente el estado de sitio dentro de esa constitución, de la que estaba vigente en ese tiempo. En esta ocasión, el 2019, es la población la que ha sido prácticamente como un clamor frente a lo que iba a venir, los saqueos, la destrucción, el terror que se ha visto el 10 y el 11 de totalmente diferente. O sea, noviembre. Quienes aquí más habían aprendido la lección habían sido los militares. Oye, interesante. Los militares y mucha otra gente, ¿no? Vuelvo a decir, los protagonistas, la policía, ellos son actores fundamentales, pero como nunca antes, yo estaba tratando de revisar históricamente desde 1826, cuando se produce por primera vez una primera revuelta, alzamiento en Bolivia, 1826, no existe algo parecido a lo que ha pasado, lo que toda la sociedad, en todos los niveles, se han sumado a esto, pero que en principio era hacer unas nuevas elecciones. Hay una cosa muy parecida a lo de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Que al principio está el gobierno tirando la cuerda. Primeramente era ¿cómo se va segunda vuelta. De Gonzalo Sánchez de Lozada luego era los pedidos económicos, y después él decide derogar, pero ya era tarde. Después le dicen, después le dicen que levante las Fuerzas Armadas del Alto, tampoco lo hacen. Y después al final le piden que renuncie. Los gobiernos, claro, es que es progresivo. Además, los gobiernos tienen esa campana de cristal, ese entorno que no le deja ver sus hombres. Pierden contacto con la realidad. Y le dicen, siga lo que le pasó a Villarruelas antes de que lo cuelguen. No, usted siga, señor presidente, siga. Después todos escapan y a la larga se dan cuenta que se han hecho. Ya quieren arreglar las cosas. No, vamos a segunda vuelta, hablemos, Evo Morales. Cuando ya prácticamente ya la precipitación de los hechos. El 2003, recuerdo que en esa semana de octubre, Gonzalo Sánchez de Lozada hacía sesiones a cuentagotas, ¿no? Vamos a hacer una especie de referéndum, pero no va a ser vinculante, no le aceptamos. Ya, voy a llamar a la Asamblea Constituyente, no le aceptamos, renuncie.
y se puso testarudo el pueblo y fue renuncia. Es que no escuchan al primer momento. No escuchan al pueblo el primer momento. Pero hubo un factor. Y al pueblo boliviano, sí, que, ojo. Pero el pueblo. El pueblo boliviano es muy diferente. A otros pueblos, ¿no? Mira Venezuela, por ejemplo. Claro, ¿por qué? Porque el pueblo boliviano, desde niños somos altamente, yo alguna vez criticaba, pero creo que hoy día más bien es una bendición. Somos altamente políticos y me doy cuenta que es bueno ser político, es bueno hablar de política en la mesa, en la sobremesa, con los amigos. ¿Por qué? Porque tenemos la otra opción de estar como Venezuela 60 años, drogados con telenovelas venezolanas y reinados de belleza, y el resultado es ese. Nosotros, como estamos, el boliviano permanente, es diferente desde los doctorcitos de Charcas, y un elemento, ¿no? política. Particularmente los occidentales. Y uno se preguntaría en este momento, porque particularmente los occidentales y los paceños en específico, somos totalmente dedicados a la política. Pero la pregunta sería, ¿y qué pasó con Santa Cruz, que también detonó esto? Bueno, pues, señores, nos guste o no, hay una inmensa cantidad de paceños que se ha ido a vivir a Santa Cruz y esa gente también respira política porque no dejaron de ser de aquí, de la sede de gobierno, y también se ha activado. Pero sobre el cruceño de la nueva generación, vemos a Camacho, son políticos, o sea, a su forma de ser, regionales, mejor dicho, cívicos, esa es la palabra. Sí. Y como ellos Pumari son también. Más de los cívicos, entonces ¿no? fue una suma de varias cosas, ¿no? Sí. Pretender que ahora algunos personajes que fueron importantes, protagónicos en las jornadas de octubre del 2019, quieran hoy día que actúen como queramos o queramos poner nuestras esperanzas en ellos, creo que es muy tonto. Son personajes que en su momento son fichas, son engranajes que ayudan. Un Germán Busch es importante en la Revolución Nacional, él no vio la Revolución Nacional, un Kerensky, son importantes elementos que son importantes para procesos. Así es. No es que ahora tienen todos que terminar siendo presidentes, no. Entonces creo que ahí es donde tenemos que madurar en el análisis. Pero en este aspecto sería solamente puntualizar algo muy importante, tal vez un poco discrepo en lo del golpe de Estado, ¿no? Yo creo que el 2003 y el 2019 hemos tenido un legítimo alzamiento popular. Pero un pueblo que se ha levantado. No deja de ser un golpe. Yo tal vez no comparto ese criterio, porque un golpe militar, yo manejo parámetros más tradicionales, que es la irrupción. Claro. En este instante hemos tenido algo que se les ha salido a los dos mandatarios, a los dos señores, ¿no? De las manos. Y el pueblo se ha eclosionado. El Alto, el 2003, tuvo la visión de observar que había testarudez en muchos de los colaboradores de Sánchez de Lozada por el tema del gas. Y en el caso del 2019, no se respetaba el 21F, han venido los resultados de la OEA, y ha sido una suma de todas las cosas que ha terminado por hacer estallar a la población, incluyendo a Santa Cruz. Sí, lo del domingo, ¿no? Lo del domingo, porque si la OEA daba, leía en jueves, día de la semana. Ya lo sabían el sábado. No había el efecto. La caída de Villarreal fue domingo desde la mañana. Así es. Es lo mismo. Se lanza a las 6 de la mañana, ya la prensa ya está inundando con todo lo que es las declaraciones de la OEA, el informe preliminar. Claro. Y es como que tienes, igual fue de tengan Villarreal. este domingo para hacer Oye, claro, dime, la caída de Villarreal fue en domingo, porque parece que el pueblo el domingo tiene todo el tiempo del mundo para tirar un gobierno. Atención. Ya se ha repetido ese patrón, caídas también de gobiernos en domingo. Ahora, y todo empieza el domingo, porque el 2003, todos los muertos y toda la situación de octubre, domingo. El ametrallamiento había sido en el sábado, sí, y el domingo. Sí. El domingo. Me encanta cómo ellos lo disfrutan. Ahora. no disfrutamos, nos apasionamos. Sí, lo se apasiona. No, nadie puede disfrutar semejante sino de recordar la historia, ¿no? De conocerla y los parangones que hay ahí en el medio. Bueno, señores, aquel caballero, don Gonzalo Sánchez de Lozada, nunca más se lo perdonaron. Nadie hizo reuniones, nadie se unió después de él, nadie convocó a actividades después del señor Gonzalo Sánchez de Lozada, nadie lo reclamó, por el contrario, lo expulsaron de su propio partido político. Don Evo Morales, lo extrañaron, la gente en el Alto dice que se siente huérfana porque se ha ido su papá. Han hecho reuniones para poderlo traer nuevamente, están pidiendo que regrese al país y además lo han nombrado jefe de campaña de la próxima elección.
O sea, aquí hay una gran diferencia entre un liderazgo y el otro. Hazme un análisis. Gonzalo Sánchez de Lozada ya no tenía el respaldo del 2003 de sus bases más cercanas. Ni de su propio partido, Ni de su ¿no? propio Sí, partido. sí, Fue sí. totalmente Era más abandonado así y como quedó una- huérfano. Es que nunca fue líder del MNR. No fue Correcto. nunca líder del MNR. Eso es importante. Él era parte de un nuevo grupo que se había formado posteriormente. El caudillo era Paz Extensoro. Paz Extensoro ya había muerto el 2001. Lo más importante es diferenciar. Gonzalo Sánchez de Lozada se fue y ha sufrido las consecuencias de sus propios En errores. un repudio de Un toda la repudio población. absoluto ¿no de es todos cierto? por su falta de visión, por la falta de criterio para manejar el Estado como tal en un momento tan delicado y no tomar decisiones que puedan ser consensuadas. Y porque no representaba a nadie, ¿te has dado cuenta? Sí, no no tenía- representaba a nadie. No representaba a nadie porque ya tenía muy bajo su nivel de aceptación con sus propios copartidarios o conciudadanos. 2019 no podemos negar que Evo Morales tiene un importante respaldo Una base popular. social, sin Tiene duda. una base que debió respetarse legalmente sin un fraude. Hablaremos claro. Tiene una importante votación, pero debía haberse respetado esa votación en unas elecciones transparentes. Así es. Aceptar el resultado de las urnas. El voto del pueblo es Inclusive, soberano, es sagrado. Por respeto a ellos Por mismos. respeto ¿no? a ellos mismos, para una Sí, vigencia sí. importante. Lo que pueda suceder posteriormente, Verónica y Pablo, depende mucho de lo que va a venir en cuanto a la judicialización que se va a ver posteriormente. Tómese en cuenta un importante factor. Evidentemente va a participar en estas elecciones el MAS como tal. Lo van a hacer, pero va a ser hasta que se tenga una sentencia ejecutoriada respecto a los delitos de fraude electoral que se han cometido. Va a llegar un momento que se va a De todas determinar. maneras, no se va a determinar que don No se- Evo Morales ha hecho el fraude. No se van a sabemos. encontrar cientos de otros responsables, pero Van no a haber, don van Evo a, Morales. van ¿no? a haber responsables, pero que van a orientar a una pregunta que legalmente es determinante. ¿A quién benefició el fraude? Así puede ser. ¿A quién benefició el fraude? ¿Al órgano electoral? No. ¿A los mandos medios? No. Claro, al presidente. Hay alguien que se ha beneficiado o tenía que ser beneficiado con ese fraude. Pero queda todavía la parte judicial, respetar el debido proceso, que se tenga una sentencia. En los dos casos existe una vinculación judicial. Sánchez de Lozada es sujeto a un proceso de responsabilidad y no descartemos que el señor Evo Morales también va a ser sujeto a un proceso judicial de responsabilidades. Lo va a hacer. Seguramente. Bueno, no sé si tú quieres hacer también un análisis de estos dos protagonistas. Bueno, hacer un análisis. Y sus momentos es posteriores. Es muy complicado hacer un análisis. Ha pasado hace un mes recién que el expresidente Morales se fue. El escenario es muy diferente, tú lo has dicho bien. O sea, Morales ha trabajado y el MAS ha trabajado en justamente hacer del personaje necesario, digamos, en ciertos sectores, como esto del paternalismo, lo que tú mencionabas, Sí, ¿no? sí. Te digo una cosa, me dice la gente, cuando subo al alto y me veo con la gente del pueblo más humilde, me dice, igual que cuando tu papá se ha muerto, comadre, estamos huérfanos. ¿Te das cuenta esa lógica de esa gente? No podemos Pero la desconocerla. diferencia es que Carlos Palenque nunca fue pues presidente, Sin o sea, duda, fue un liderazgo pero ese es el genuino. sentimiento, es el sentimiento que la gente tiene, Pero a eso me también, refiero. a eso va también el tema del adoctrinamiento, y no podemos negar que por muchos años se ha hecho un culto de Evo Morales, ¿no? O De sea, acuerdo, pero eso está ahí. No puedes negarlo, no puedes, por mucho que nosotros intelectualmente le demos todas las explicaciones, esto es un adoctrinamiento. Pero con educación, con conocimiento. Por ejemplo, en el Alto habían, yo sé de fuentes primarias, que había gente que estaban con miedo, nos van a quemar la casa. Por un lado, dirigentes que amenazaban. Sí, ¿Cuándo sí. calma esto? Cuando los dirigentes son detenidos. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, también, por el otro lado, yo me enteré de un caso, familias que vivían, por ejemplo, en Río Abajo, en Palca, sacando sus productos, huevos, o sea, familias de clase media sacando para su leche, para sus guaguas, llegaban los comunales y les hacían dejar, no puedes llevar esto. Tu alimento. Claro, una dictadura O sea, absoluta de ambas partes el tema de... Pero, o sea, ha sido un gobierno que se fue autoritario, autocrático, eso no se puede negar, tenemos que decir las cosas como son, y obviamente estos resabios que quedan todavía tienen pues esa idea autocrática, violenta, ¿no? Que obviamente con el tiempo y el decantar veremos qué pasa. El escenario para mí es mucho más complicado porque ya se viene un tema internacional.
Hablamos de la huipala, por ejemplo. La huipala evidentemente es un símbolo de los pueblos originarios, nos guste o no, es así. Pero resulta que hoy día la huipala está siendo utilizada, mal utilizada, por la gente del Foro de Sao Paulo. Entonces, la huipala está... En la Argentina también. Claro, la gente del Foro de Sao Paulo usa ahora eso, que originalmente no tenía nada que ver con la cuestión de reivindicaciones políticas, socialistas o comunistas o lo que quieras, o lo que era la Cuarta Internacional, pero ahora se está utilizando. Entonces, vamos a tener en Bolivia unas arremetidas del exterior muy fuertes. Argentina, ojo, tomar nota, Argentina va a ser fundamental, importante las noticias que se van a venir en poco tiempo. Ahora hay algo muy importante que hay que ver en este parámetro, ¿no? Veo estas dos fotografías juntas y Evo Morales tenía como fin terminar lo que era Gonzalo Sánchez de Lozada y al final han terminado de la misma manera. Y es que, ¿sabes qué? No está bien. Yo siento que haber tenido un presidente originario, haber tenido un presidente de origen aymara, quechua, era una gran reivindicación como pueblo. Evo Morales no merecía, no debía salir así. Él tendría que haber salido de la mejor manera. No era lo mismo un gringo que apenas hablaba el español y que era nuestro presidente, a tener un hombre, como dijo un periodista argentino, el único hombre que se parece realmente a los bolivianos. Es que tú lo has dicho. Él debía haber puesto un final y hubiese salido de la mejor forma. El 21F era el final. El 21 era... Y hasta le preguntaste al pueblo, el pueblo te lo dijo. ¿Por qué no escucharon? Él debía haber dejado la presidencia de la mejor manera. Vamos a tener un poco nosotros ahí todos que hacer una autocrítica muy fuerte y ver eso. ¿Por qué Evo Morales merecía y Gonzalo Sánchez no merecía? Evo Morales era tan boliviano como Gonzalo Sánchez de Lozada o como el Mariscal Santa Cruz. Y tenemos que despojarnos de esos paternalismos. No, yo no pienso eso. Sí, pero porque... Yo te escucho con todo respeto, pero no pienso son bolivianos ambos. Uno hablaba mal el español, el otro también. Con la diferencia de que uno hablaba mejor el otro idioma foráneo y el otro hablaba mejor el idioma original. Otra cosa, Vero. Evo Morales no hablaba ni aymara ni quechua también. El Mariscal Santa Cruz, Evo Morales sí habla, pero no hablaba en público. Yo creo que tenía vergüenza de hablar. Pero el primer presidente indígena fue el Mariscal Andrés de Santa Cruz y Calomana. Nos guste o no. Sí, claro. Hablaba aymara, hablaba quechua, hablaba francés y hablaba inglés y español. Ese era el Mariscal Santa Cruz. El primer, lo denominaban en su momento el cóndor indio y él se sentía el cóndor indio. El primer ministro de la Gran Bretaña dijo, tengo más respeto ante este indio que ante el propio rey de Inglaterra. ¡Epa! O sea que nosotros, querida Vero, hemos hecho nosotros, o sea, como sociedad, que por ser indio, por ser original, todos somos originarios, tenemos que empezar a quitarnos esas taras mentales, de que uno es más. Aquí en Bolivia no hay ciudadanos de primera, que es originario, que yo lo escuchaba a Félix Pazzi, que decía, no, yo tengo más derechos, me parece una barbaridad. Todos somos bolivianos. Todos somos bolivianos porque la Constitución, porque si no estaríamos liquidados. Boliviano de primera, porque es original, boliviano de segunda, y un boliviano inmigrante que apellida, de un apellido croato-alemán, también tiene el mismo derecho. Quiero aclarar un poco que yo no estoy comparando don Evo Morales con el resto de los bolivianos. Lo estoy comparando don Evo Morales con don Gonzalo Sánchez de Lozada. Ambos. Porque estamos haciendo un parangón entre ambos dos. Yo soy tan boliviana como don Evo Morales, aunque tenga los ojos claros y el cabello, yo no sé bien qué color es mi cabello, pero soy igual de boliviana que él. Estoy haciendo referencia al otro señor. Los dos se fueron escapando. Yo creo que, Verónica, que el tema es que los dos han sido formados de diferente forma. Para mi criterio, ambos son bolivianos. Pero el uno tenía una formación mucho más, digamos, cultivada, extranjera y foránea, claro. No adaptada a nuestra realidad. Que funcionó el 93, 97 más o menos, se aplazó entre el 2002 al 2003. La capitalización fue un desastre. Fue un desastre la capitalización. Ahí está, qué poco cariño por lo nuestro. Él es también boliviano. Ha tenido grandes aciertos. Y errores también. Pero errores grasos. Los dos se parecen mucho, porque al final han terminado cometiendo los mismos errores. Y no quisieron dejar el poder cuando el pueblo les dijo. Sí, exactamente. Y yo, ¿sabes qué? Tenía la esperanza de que don Evo Morales, un día que se vaya a ir, no se vaya a su chacra, como él decía, que se vaya al mundo entero a contarles la historia de Bolivia y que pasee por todos los continentes explicando lo que fue nuestra historia como bolivianos. Pero qué triste ahora lo tenemos fuera. O sea, muy doloroso para nuestra escucha historia. Tú que eres periodista y vas a ver, les aconsejo que vean a los bolivianos el primer discurso de Evo Morales
cuando está jurando a la presidencia. Ah, sí, sí, muy... Ahí vamos a entender muchas cosas que no hemos querido ver, Muy racista, dices tú, muy lleno, cargado de odio, ¿no? Un presidente no puede gobernar con odio, sea de donde sea. Izquierda, derecha, cara, no, o sea, el odio, o sea, si tienes odio, mejor no gobiernas. Vean el primer discurso del presidente Evo Morales. Bueno, y para finalizar, entonces, por decirte yo ahí, para sacarte lo que acabas de decir, ¿vos crees que el Camacho no tiene odio? Todos los seres humanos pues, tienen odio a sus cosas, seguramente, pero, a ver, analicen el discurso. Ojo, yo no lo estoy defendiendo a Camacho, es más, ni lo conozco, pero ¿en qué momento hay una bronca de él en sus discursos, en sus arengas? Ya la historia lo juzgará a su tiempo, ¿no? Como a todos, ¿no? Señores, ha sido un privilegio haberlos tenido. Fascinante el programa del día de hoy. De verdad nos hacía falta sacudirnos un poquito, porque nos guste o no, hemos aprendido. Hemos aprendido de 2003 a no cometer algunos errores. Otros no habían aprendido, se han aplazado, pero a tenerlos ha sido un privilegio. Gracias. Berito, qué placer. Como siempre. Apasionados como siempre. Sí, me encanta. Gracias, de verdad. Un gusto. Ha sido, como siempre, tenerte nuevamente en el programa. Espero que vengas un poquito más seguido, Roberto, por favor. Muchas gracias, Verónica, por la oportunidad. Gracias a Pablo también. Y muy bonito programa. Muy buen programa, está así, interesante. Gracias por la sintonía y ojalá que, como todos los seres humanos, aprendamos cada día un poco más, porque no somos un producto terminado. Cada situación, cada hecho, cada momento que vivimos es un momento de aprendizaje. ¿Y sabe qué es lo que tenemos que aprender este último fin de semana? Aprender a dejar mejores ejemplos, porque mire usted qué triste, como estos dos jóvenes en los cuales se tenía tanta fe, Pumar y Camacho, habían estado con las mismísimas prácticas de aquellos viejos políticos de mi época, o todavía mayores. O sea que de aprendizaje dejemos buen ejemplo a nuestras próximas generaciones. Un abrazo, hasta la próxima.